¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo evento del Español. Dar la bienvenida a todas aquellas personas que nos están viendo en directo en este espacio Comet Retiro, en el que vamos a hablar sobre Value Investing y cómo navegar en el mercado actual a contracorriente, y dar también la bienvenida, como siempre cuando hacemos un evento de estas características, a todos los lectores y sobre todo a los suscriptores del Español que nos están viendo a través de la web del español.com. Gracias, como digo, a nuestros suscriptores, que son al final quienes están ahí todos los días, quienes nos apoyan y quienes también nos acompañan en este espacio Comet para hablar, como digo, de Value Investing, y en el que vamos a analizar cómo podemos navegar en un mercado como el que estamos y sobre todo cómo podemos navegar a contracorriente. Una jornada en la que les vamos a acompañar durante los próximos 60 minutos y en la que me acompañan en el día de hoy Jorge Fuentes. Él es gestor del equipo de renta variable internacional de Bestinver. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Arturo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Está con nosotros también Andrés Allende, Managing Director de Paradigma Value Catalyst y ING Global Investors. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Se me ha hecho bola, lo reconozco. Estos nombres financieros. Y está con nosotros también Luis García, director del Máster de Finanzas Cuantitativas de ICADE. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días y bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Bueno, allí antes de empezar, yo quería pediros, Jorge, y empezamos por ti, una evaluación del contexto de mercado en el que nos encontramos, un contexto de mercado en el que vemos que estamos muy influenciados sobre todo por la situación geopolítica, y me atrevería a decir que más que por la situación geopolítica, por las palabras de Trump, porque da la sensación de que muchas veces nos movemos más a lo que diga Trump en un mensaje en redes sociales o a lo que diga en una rueda de prensa que a todo lo demás. Y el problema de Trump es que habla a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, y en cada una dice una cosa distinta. Tienes razón. Bueno, pues nada, vámonos, ya está. No digas más. Y hoy ha sido un placer estar aquí. Yo tenía un jefe hace muchos años que decía, con estos bueyes aramos. Y es así. O sea, hay que estar pendiente de lo que dice Trump, pero bueno, hay que distinguir lo que es urgente de lo que es importante. Yo creo que el entorno en el que vivimos, no este año, sino en los últimos 4 o 5 años, es un entorno muy marcado por la geopolítica y por la macro, más que por las empresas también. Es verdad que el entorno influye en cómo las empresas se desenvuelven en él, pero al final lo que manda es el negocio. Es decir, si los negocios son buenos, si son capaces de crecer, si son capaces de adaptarse, si van generando valor para sus accionistas, pues al final eso se acaba reflejando en los precios, y ese es el deporte que nosotros jugamos. Lo que pasa es que, tal y como está montado esto, pues estamos todos muy atentos al móvil o a los periódicos o al Español en este caso, que informáis pertinentemente de todo, pero eso no deja de ser no quiero llamarlo ruido, pero una fuente de distorsión de muchas de las cosas que realmente son importantes. Entonces, por no extenderme mucho, yo le recomendaría a la gente que distinguiese el deporte en el que juega. Porque todos estamos comentando la misma jugada, en este caso puede ser un dato macro, un headline de Trump, como decías tú, o lo que sea, pero para nosotros puede ser razonablemente importante, no lo es mucho, para otra gente es súper importante, porque hay mucha gente que se está jugando su dinero a, no sé, 2 días, 2 meses, 2 trimestres vista. Nosotros estamos intentando generar valor y gestionar el patrimonio nuestro y de nuestros clientes a 3, 5 años vista. Y claro, son el mismo dato, todos estamos comentando el mismo dato, pero de deportes completamente diferentes. Ellos juegan rugby, nosotros fútbol. Y es verdad que todos vamos con botas de tacos, pantalones cortos y camiseta, y todo el mundo grita en el estadio, pero son realmente deportes muy diferentes. Entonces, yo lo que diría para terminar es que el entorno parece muy volátil y muy inestable, pero a pesar de ello, como en los últimos 5 años, sigue siendo rentable. Andrés. Bueno, yo creo que es que el mercado siempre es complicado. Siempre pasan cosas. El que lleve algún tiempo bregando, pues ha tenido que vivir la crisis de Lehman y luego la crisis financiera de Europa y luego el fraude de Enron y el de WorldCom y luego llega a Ucrania. Siempre pasan cosas. También estaba la distorsión de
la inversión súper responsable a costa de cualquier otro tipo de consideración económica. Ese tipo de regulaciones en la Unión Europea han sido muy dañinas, por ejemplo, o las geopolíticas o políticas económicas en China, que estímulo o no estímulo, ¿no? Eso también son distorsiones, ¿no? Entonces, al final, yo creo que también el mercado de ahora es especialmente vulnerable porque ha habido un crecimiento enorme de la inversión pasiva, donde los flujos mandan, a la vez que ha habido también un crecimiento bastante importante de inversión algorítmica cuantitativa que reacciona a señales a muy corto plazo, y entonces los flujos arrastran como una marea violenta, ¿no? Pero bueno, tú tienes que saber, como decía Jorge, ¿no? A qué estás a Rolex o a setas. Y cuando sale la marea, pues tú puedes ir a coger lo que a ti te interesa. Entonces, lo más importante aquí es fijar, para mí, el horizonte temporal. Y con el horizonte temporal fijo, empezamos a hablar de cosas diferentes y podemos funcionar, ¿no? Porque al final el negocio manda, pero en un horizonte temporal razonable, no en días, meses, trimestres, ¿no? Pero vamos, que el mercado siempre es complicado. Y la mejor oportunidad de compra, por cierto, nos la ha dado Trump con el anuncio de tarifas en el último año y medio. O sea, eso era como casi tirar a parado. Cuando el nivel de volatilidad llega a ese nivel, estadísticamente el 100% de las veces históricas ganabas dinero a 3 meses, 6 meses, 12 meses, era tirar a parado gracias a Trump. Entonces, al final yo creo que, bueno, cada cual tiene que entender lo que está haciendo y seguir pues adaptándose al mercado, que siempre es complicado. Qué maravilla. Gracias, Arturo. Estamos un poquito en terra ignota. Terra ignota era la parte esa de los mapas que estaba todavía sin cartografiar. Y no solo estamos en terra ignota, no hay mapas, sino que además estamos en mitad de la tormenta. Tampoco tenemos faros que nos ayuden, o los faros que hay tenemos que revisarlos. Habéis comentado, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que estáis comentando, y además me meto un poco más. Sí que hay que saber distinguir entre el ruido, todo lo que es ruido. Gran parte de las declaraciones de Trump, todas las declaraciones de Trump son ruido, todas. Trump y además yo creo que ya su equipo lo sabe, todos lo sabemos. Trump se pone delante de un micrófono, igual que Kissinger a Nixon no le dejaba hacer intervenciones a partir de las 12 de la noche, buscáis en internet el motivo, pues yo creo que el equipo con Trump, el equipo de Trump ya es consciente de cómo funciona Trump. Y luego hay que saber leer entre líneas, que es precisamente, Jorge, Andrés, lo que estáis haciendo, y voy rápido al leer entre líneas. Trump dijo que iba a acabar con Ucrania y con Israel en 24 horas. Al final, se ha tenido que ir Trump a China, todos hemos visto ese viaje de Trump a China, exactamente igual que se fue Nixon. O sea, siento la segunda comparativa, pero lo mismo, ahí estoy dejando unas miguitas de pan. Trump se fue a China y la noticia no fue el viaje de Putin la semana pasada, pero resumiendo mucho, Trump se fue a China, vimos todos lo que sucedió en China con Trump en los medios de comunicación, y desde entonces, si os fijáis, todas las noticias se han ido calmando más o menos. O sea, Hormuz ya más o menos vuelve a estar funcionando, lo de Ucrania más o menos vuelve a salir menos en los medios de comunicación. O sea, al final, todo lo que dice Trump es ruido, todo lo que hace Trump hay que mirarlo con cuentagotas, ahí hay varios niveles de atención, y dentro de ese hilar fino, habéis mencionado, Jorge, el plazo. O sea, dentro de todo el ruido tenemos que saber a dónde vamos, y dentro de la tormenta tenemos que saber cómo situarnos. Si hay una tormenta muy grande y no sabes jugar, el mejor sitio donde puedes estar es el puerto, barro para casa, la universidad. Ya no solo hay una universidad para gente joven, sino hay una universidad para toda la vida. O sea, la universidad es un puerto al cual, si no sabes dónde ir en mitad de la tormenta, te merece la pena estar en puerto. Y luego hablabas de una volatilidad inmensa, Andrés, y me gustaría acompañarlo, y con esto cierro de momento, metiendo una variable más, y es la enorme liquidez que tenemos en el sistema, la necesidad de liquidez que tienen. Hemos llegado hasta aquí sin haber mencionado inteligencia artificial. La enorme necesidad de liquidez que tienen todas las empresas que se dedican a la inteligencia artificial, la enorme necesidad de liquidez que tienen nuestros gobiernos. Y esta tarde creo que juega el de España-Francia. Yo, en lugar de mirar tanto al fútbol, miraría a los déficits ingreso público menos gasto público.
Resumen, la liquidez es otro de los grandes elementos que tenemos y en mitad de la tormenta nada como estar con vosotros en puerto, tranquilo, parándonos a pensar de qué va todo esto. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto se le puede explicar al inversor y sobre todo qué capacidad tiene el inversor desde el punto de vista de la disciplina, de la paciencia para apostar, Andrés, por el value investing, sobre todo en un contexto en el que muchas veces el mercado lo que nos empuja es precisamente a lo contrario. Bueno, pero es que el mercado siempre empuja a lo contrario, ¿no? Como decía Warren Buffett, el mercado es una máquina de votar a corto plazo y es una máquina de pesar a medio plazo. O sea, siempre ha sido así el mercado. De hecho, el mercado no cambia porque las personas no cambian, que es lo que está detrás del mercado, ¿no? Entonces yo creo que ahora es como siempre. De hecho, yo creo que es una de las mejores épocas que yo he visto en mi carrera para encontrar compañías que nadie mira, porque todo el mundo está mirando las súper grandes, porque la inversión pasiva las empuja y porque salen a bolsa otras todavía más grandes y nadie está mirando una empresa de 3.000 millones que hace un negocio que nadie hace en Italia o nadie mira una compañía que tiene un material. O sea, es que hay cosas increíbles que nadie mira y compañías con una situación de balance increíble, un negocio increíble, incluso las de memoria, que por cierto, si queréis hablar de inteligencia artificial, nadie las miraba hasta hace 2 años y es el cuello de botella más importante en la IA, ¿no? Entonces es increíble, yo creo que es una de las mejores épocas que yo he visto en mi carrera para ir compañía a compañía. Entonces, un inversor lo que tiene que entender es que un trozo de su inversión o de su ahorro puede estar en una inversión pasiva porque el mercado es eficiente a largo plazo, fenomenal, pero ahora hay muchas oportunidades, porque en la tormenta es cuando hay oportunidades para el que ajuste su horizonte temporal. Venga, Luis y Jorge, si os parece. Sí. Explicar, qué palabra tan importante. O sea, pensando en inversores, yo todo lo que estáis diciendo lo entiendo y además lo entiendo, me convence y estoy de acuerdo. Yo creo que eso es fundamental. En estos tiempos de algoritmos y de inteligencia artificial, muchas veces mucha gente toma decisiones sin entender perfectamente la decisión que está tomando. Cuidado con eso. O sea, para mí ese es el principal riesgo, que además no es nuevo, de siempre. Si tú entras, habéis mencionado la crisis del 2008, gran parte de la bola de nieve que se formó es por gente que compraba productos sin entender lo que estaba comprando. La explicabilidad, la pregunta que has hecho, Arturo, es fundamental. ¿Cómo eres capaz de explicar? Vosotros, o sea, explicáis estupendamente y yo, si fuera un inversor que tiene que comprar vuestros activos, los compraría o entraría con vosotros a lo que me dijerais. ¿Por qué? Cómpralos. O sea, No, vente con nosotros. no, pero al final estamos en mitad de la tormenta, hay muchas oportunidades y lo que me estáis diciendo es que me convence porque encaja con lo que estoy viendo. Para mí esa es la clave. Dentro del ruido que hay, ser capaz de entender y trabajar con gente a la cual entendáis, porque hay mucho ruido, hay mucho algoritmo y con cariño y respeto también hay mucho, pero mucho vendehumo. A ver, a mí me parece que la volatilidad, o sea, hay mucha más volatilidad porque ahora mismo venimos, como decía Andrés, se ha proliferado la inversión pasiva, que siempre hubo inversión pasiva. Cuando tú y yo éramos mucho más jóvenes o menos mayores, había gente que invertía en el IBEX y lo hacía con futuros del IBEX o con productos que replicaban al IBEX, que era el producto que vendían los bancos a sus partícipes principalmente. Claro, el problema es que ahora la inversión pasiva ha dado una vuelta de tuerca y se ha tuneado como si fuese un tipo fan de la Fórmula 1 y ha puesto todo tipo de spoilers y tal. Y claro, ahora lo que se ha proliferado es el empaquetamiento de relatos. Entonces, claro, la gente hace los deberes al revés. En vez de mirarse una empresa de la que te apetece ser propietario a largo plazo, porque es una empresa que está bien gestionada, bien financiada, que produce un bien o presta un servicio que es valioso para la sociedad, y nuestro trabajo es intentar comprarlo por menos de lo que vale, la gente empieza la casa por el tejado. Es decir, desde la macro o desde un evento geopolítico, ¿qué creo que puedo comprar que me va a hacer ganar dinero de manera razonablemente rápida? Entonces, oye, lo vemos ahora con la guerra de Irán. Oye, Trump ha perdido porque los iraníes se han hecho fuertes y el estrecho de Hormuz, que no era suyo, de repente es suyo, entonces hay que comprar value, hay que comprar Europa, hay que comprar emergentes, hay que vender dólar.
y los bancos de inversión o los supermercados de productos financieros te venden una cesta de la que beneficiarte de eso de manera instantánea e inmediata. Pero vamos, que lo veíamos hace, no sé, 2 años, perdedores de los aranceles de Trump. Entonces te obligaba a comprar un determinado tipo de compañía y en ese grupo te meten compañías que pueden estar bien financiadas o mal financiadas, bien gestionadas o mal gestionadas, baratas o caras. O sea, que es el mundo al revés. Y eso, como decía Andrés, ofrece a los que realmente están queriendo comprar negocios cotizados, a los que quieren ahorrar a largo plazo en negocios cotizados, que es ser empresarios vagos. Esa es la definición más simple de nuestro trabajo. Yo quiero ser empresario, sí, pero no estoy con los consejos de administración, ni echando gente, ni pagando impuestos, sino que externalizo ese servicio a alguien. Bien, eso ofrece una oportunidad. Voy a poner un ejemplo muy simple y espero no extenderme, que es que cuando estalló la guerra de Ucrania, toda esta inversión temática, claro, se lanzó a comercializar a través de la persuasión los ganadores o perdedores de la guerra de Ucrania. Entonces había una cesta de compañías y unos ETFs y unos productos que te comprabas y te estabas subiendo a un carro que se llama Perdedores de la Guerra de Ucrania. Entonces, claro, es tan sencillo que la gente dice, oye, hay guerra, me quiero comprar los perdedores porque aquí, ¿sabes?, van a salir, les van a dar de tortas. Pues en esos perdedores de la guerra de Ucrania estaba Inditex. Bien, nosotros habíamos comprado Inditex, en Bestinver habíamos comprado Inditex en el 2020, en lo peor del COVID. Principalmente porque tenía el 80% de sus tiendas cerradas, es decir, nos gusta comprar negocios que están pasando una dificultad que nosotros creemos que es coyuntural y el mercado, muchas veces, o porque no tiene paciencia, o porque le importa un pito, o porque solo está en el presente y lo extrapola ad infinitum, ve como estructural, o los precios descuentan que es estructural. Entonces nosotros, bueno, como hay que ser un poco optimista para ser empresario, como he dicho, somos empresarios vagos, creíamos que la pandemia no iba a durar para siempre. Entonces compramos Inditex, que es una empresa maravillosa que todos conocemos, fantásticamente financiada, y si alguien tiene que sobrevivir y nos vamos a comprar una gabardina, va a ser en Inditex. Bien. Iba fenomenal, estábamos ganando un buen dinero a medida que se fue reabriendo las economías con el COVID y con las vacunas y en el 22 estaban creciendo las ventas o los resultados al 30 y tantos %. Y la acción cayó un 40% porque fue incluida en una cesta de perdedores de la guerra. Y es verdad que Inditex tenía un 9% de sus ventas entre Rusia y Ucrania. Y además eran ventas razonablemente rentables porque ahí las gabardinas, en vez de costar 140, a precios de Rusia a Ucrania eran 220, lo que fuese. Bien. Cuando la guerra dejó de ser portada y empezó pues bueno, a pasar a otras, a ser menos relevante en el imaginario popular, esa cesta dejó de tener relevancia comercial. Entonces alguien descubrió que Inditex, que había caído un 40% porque estaba metido en esa cesta y los resultados estaban creciendo un 35%, estaba más barata de lo que había estado desde que salió a bolsa. Entonces, el gap que hay entre el precio de cotización y el valor del dueño de ese negocio era tan heavy que no era una boca de un cocodrilo, sino más bien de un hipopótamo. Y ahí estamos nosotros. Desde entonces, Inditex ha hecho un por 3. De hecho, seguimos siendo dueños porque somos empresarios vagos y los empresarios suelen tener bastante paciencia y creemos que a los precios actuales Inditex puede seguir dando una rentabilidad razonablemente buena a nuestros ahorros. Pero esto es un ejemplo de cómo el entorno te proporciona oportunidades, que es lo que decía Andrés, y también un poco a lo que nos referíamos en la mesa. Entonces, por terminar, la conclusión es que la volatilidad es el precio que pagamos para obtener la rentabilidad, ¿vale? Entonces, lo que realmente hay que pensar es que la bolsa es el activo más rentable a largo plazo precisamente porque es el más incómodo. Es que si fuese cómodo te daría como te da un depósito o como una letra del tesoro. O sea, no se puede tener las dos cosas a la vez. Venga, Andrés, Luis. Yo creo que un punto que decía Jorge súper importante es ese empaquetamiento de temáticas que construye la casa por el tejado y entonces lleva a mucha gente a pensar que puede hacer timing de mercado, que es lo más peligroso, lo más difícil y lo que es imposible. Yo no conozco a nadie, no he conocido a nadie jamás que pueda hacer timing. Entonces, timing se hace cuando dicen perdedores de la guerra y compran, no sé qué. Ahora ganadores de la guerra y compramos. Y siempre llegas por detrás, siempre llegas tarde. Conquistadores del espacio, compramos cohetes. Conquistadores de la IA, perdedores de la IA. Entonces estás todo el rato enredando. Eso se llama enredar. Y eso es muy caro. Entonces yo lo que le digo a la gente que le gusta enredar,
que como cualquier otro pasatiempo, como que le guste jugar los dardos, pues oye, eso vas a pagar dinero por pasártelo bien, pero te va a costar dinero. Entonces, hazlo con poco dinero. Si lo que quieres de verdad es ganar dinero, tienes que pensar una manera que funcione. Entonces, mídelo y busca una manera de actuación en mercado que dé dinero, no que sea divertida. Entonces, ¿qué da dinero y no es divertido? Pues muchas veces va de léete el resultado trimestral, date cuenta que esta compañía va mal ahora porque está digiriendo un inventario, pero entiendes que no es un problema. Y entonces, dentro de 2 trimestres va a volver a su lugar normal y el mercado, arrastrado por este timing temático y empaquetamiento financiero, bueno, pues volverá y se dará la vuelta, ¿no? Que es lo que siempre hace. Al final, la bolsa, ¿por qué va hacia arriba? Porque es una suma de compañías, donde hay un director general que le pagamos un dineral y un director financiero, y así en todas las compañías, y se adaptan a la regulación, a la competencia, a los impuestos, a las guerras y a lo que haya. Y por eso al final las buenas suben, Inditex saca tajada, los que están mal situados pierden y entonces te vas quedando con un poco más del mercado, ¿no? Pero al final, volvemos a lo de siempre, si el beneficio de tus compañías va para arriba, correlación 100%, tú vas para arriba. Tu beneficio para arriba, tú vas para arriba. Siempre y cuando no te has pasado y has comprado súper caro. Que por eso nosotros tenemos ese pequeño sesgo, ¿no? Para no sobrepagar. Pero es así de sencillo, lo que pasa es que es así de aburrido. Entonces, si quieres ganar dinero, es aburrido, tienes que tener paciencia, tienes que aguantar el ruido, que es aguantar la volatilidad. Si quieres divertirte, pues fenomenal, coge un poco de tu dinero y juega a los dardos, pero sabes que te cuesta dinero. Sí, al final, diversificación, los huevos en diferentes cestas. Estoy absolutamente de acuerdo. La pregunta que pocas veces se hacen es, ¿qué pasa con las cestas? Y en este sentido estamos metiendo en la misma cesta porque pensamos que son del mismo sector. Todos hemos estado en una clase de un colegio, todos hemos estado en una clase de universidad, todos hemos visto sectores de empresas y en todos los sectores hay campanas de Gauss. En este sentido, ojo con las cestas, que tenemos gente, tu vago es positivo, pero tenemos a gente que no hace tanto sus deberes y gente que sí hace sus deberes. Y en este contexto macroeconómico absoluto, dejarme meter una variable que son los tipos de interés. Venimos de unas épocas, o sea, esto que estamos viendo no es nuevo ahora. En el año 2008, en el año 2001, mis alumnos no habían nacido. En el año 2001, el 11S, a vosotros creo que sí que os puedo preguntar dónde estabais el 11S. Y os acordáis perfectamente lo que estabais haciendo el 11S. El 11S se bajaron tipos, no tanto como se bajaron en el 2008. En el 2008 se bajaron los tipos y desde que se bajaron los tipos en el 2008, en esas cestas, en esos sectores, ha habido gente que se ha acostumbrado a funcionar con dinero barato. Y esa gente que se ha acostumbrado a funcionar con dinero barato, cuando pensaba estaba con el agua al cuello porque llega la pandemia, o sea, pues después de la pandemia te vuelven a meter otra inyección de liquidez. Y hay capital privado, o sea, tenemos grandes bolsas de liquidez que han afectado a empresarios concretos dentro de sectores que hacen que esas empresas, bajo mi opinión, no valgan lo mismo que otras empresas que sí que han hecho los deberes y no se han acostumbrado a funcionar con esa liquidez barata que hay. Por lo tanto, una primera idea es, ahora han subido los tipos de interés, bueno, ahora, desde el 2000, salida la pandemia con la inflación, pero llevamos 2-3 años con los tipos de interés que han vuelto a la normalidad y eso lo que ha hecho es que todo aquel que ha estado viviendo con dinero gratis y esté lejos de un gobierno, esté pasándolo muy mal. Y el que está cerca de un gobierno está sacándole el dinero al gobierno y lo pasará mal porque al final o lo pasamos mal todos o lo pasan mal ellos. Pero lo de funcionar con un dinero que no es tuyo o tirar de liquidez, objetivamente está mal. Por un lado esta idea de liquidez y luego por otro lado, cuidado, tenemos que hacer un esfuerzo por saber de lo que estamos hablando. Ahora yo estoy esperando cada trimestre los informes de los scale-ups, las empresas que se meten en todo esto de la inteligencia artificial, los CPDs, para ver la inversión que hacen en CAPEX. Es un dato que seguimos todos. El CAPEX que están metiendo, cada trimestre dicen el CAPEX que se va a meter. Y aquí digo, vamos a parar un segundo. Me voy para atrás en el tiempo. CAPEX es el dinero que tú metías antes de la inversión y luego ese CAPEX te iba a estar rentando, que dicen ahora los jóvenes, te iba a estar rentando 5 años, 10 años. Nos hemos acostumbrado a oír que estas empresas invierten en CAPEX como si fuera OPEX. A mí eso, desde los fundamentales, me chirría por todos lados.
que probablemente ahora hay alguien que me diga, no, es que el mundo ha cambiado y todo lo que hemos visto antes ya es distinto. Pero es que lo mismo oía en el 2007 en relación con un montón de productos que no entendía. Ojo con invertir en las cosas en las cuales no entendemos, porque yo sensación que tengo ahora cuando miro lo que está pasando son sensaciones, antes he hablado de Nixon, he hablado de la crisis de los 70, tengo regustillos también de la crisis del 2008 y luego también tengo algún sabor en el fondo de la crisis del año 2000. O sea, ojo, que ahora estamos en un momento de O sea, euforia. todo mezclado. Sí, y Tiene cuidado un con sabor, mezclar. tiene un Tienes un regustillo regustillo terrible. ahí que me está preocupando, ¿eh? Nada bueno. No, no es mi intención porque además estáis escuchando a dos personas a las que se puede escuchar. Es río revuelto. Es río revuelto. Pero No, no. Oye, lo he esquivado, lo reconozco, llevamos 28 minutos hablando y prácticamente no hemos hablado de inteligencia artificial. Pero claro, no puedo omitir que hablemos de la inteligencia artificial y de qué es lo que está pasando en estos momentos con las empresas de la IA. Pues bueno, vamos a ver un par de temas. Yo creo que primero, esto casi, o sea, no es verdad, pero es público desde el 22. Lleva muchos años en laboratorios y mucha gente investigando muchas cosas, ¿no? Pero lo digo porque el más experto de los que hablen, de los que escriban y salen en noticias, a lo mejor sabe, no sé, 3 o 4 años de esto, o sea, nadie no tiene ni idea. Entonces, el que diga que lo sabe, miente. Eso primero. Entonces, luego lo importante es saber lo que no sabes y ver si te queda algo por en medio y en base a eso puedes tomar decisiones, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que parece que es real, no, lo estamos viendo en nuestra propia oficina, pero estamos también hablando con muchísimas compañías que lo están aplicando. Y entonces mejora muchísimo la productividad. Yo creo que no va a ser una herramienta que reemplace a las personas. Igual que tampoco fue cuando alguien inventó el Excel. Cuando se inventó el Excel, en vez de haber menos contables, hubo más contables. Porque la gente es capaz de hacer contabilidad más y más barata y más rápido. Entonces hay más contables. Y cuando se empezó a aplicar la IA por ejemplo, la radiología, en vez de haber menos radiólogos, hay más radiólogos. Porque un radiólogo puede llevar a cabo más tratamientos, más procedimientos, entonces la máquina se amortiza más rápido, entonces es más económico, entonces digamos que esto acelera la economía, esto es bueno. Va a haber probablemente algún bache en el que hay ciertos empleos que se tienen que reconvertir, pero en general es bueno y de hecho así ha sido toda la historia. O sea, cuando la agricultura históricamente era el 80-90% de las economías, ahora es el 3% los países desarrollados. ¿Qué ha pasado con la gente que estaba yo he estado en verano cogiendo las pacas y poniéndolas sobre un trabajo? Bueno, pues ahora cada vez es más automático y hay menos gente en eso y más gente en otras cosas. Entonces la IA, que estamos al principio, que tenemos que ver cómo se usa, o sea, es muy al principio, todavía no sabemos sacarle la productividad, pero es positivo, se está viendo en muchísimos números que es positivo. Entonces, lo que hay que saber es dónde te quieres meter, porque todavía no sabemos cómo va a quedar el mapa y a lo mejor ese que parece muy bueno pierde, porque hay otro que le come la tostada, pero puede que haya algún sitio donde sí, es imposible que nadie te la quite. Por ejemplo, Taiwan Semiconductors es un monopolio de fabricación de chips. No va a haber uno que fabrique chips mejor que Taiwan Semiconductors. Luego que la gente mire la valoración, pero de entrada sabes que no te lo pueden quitar, ¿no? Pero es que en el polo opuesto va a haber cosas que a lo mejor son muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, la innovación en farma y en salud. O sea, se están descubriendo antibióticos y moléculas en meses, cuando antes se tardaba años, 10 años. Entonces va a haber más innovación, que puede llevar a más fabricación, que puede llevar a más longevidad, con lo cual es bueno para otras áreas de consumo en el mercado, o un salto lateral totalmente radical. Cuanto más dependamos de la automatización, de la inteligencia artificial, más valor va a tener lo artesanal. Entonces, a lo mejor el lujo que se cose a mano, que va de la calidad del material, es más exclusivo cada vez, ¿no? Comparado con, me lo hacen en China y todo, tengo una lamparita que vale 3 euros. Pues yo quiero una súper a mano, que me la han hecho un artesano de Albacete, que es especial y que de repente se vende en Londres y que, o sea, entonces, bueno, yo creo que esto es increíble lo que está pasando. A mí me parece pues, fascinante, la verdad. No paro de leer, no paramos de intentar aprender, porque lo que no entendemos, por supuesto, pero es que hay que intentar aprender y seguir adaptándose, que es un poco de lo que va esto, ¿no? Nadie puede generar nuevos materiales, el cobre es el que es, el petróleo es el que es, o sea, todas esas cosas siguen ahí, ¿no? El acero es el que es. Entonces, bueno, hay cosas que se van a acelerar
y hay cosas que se van a romper y lo que hay que saber dónde no sabemos, ¿no? y evitarlo. Nosotros en Bestinver somos súper optimistas con el futuro que al menos podemos empezar a atisbar trazas de lo que va a ser la inteligencia artificial. Principalmente porque lo vemos en nuestras compañías. O sea, habla Andrés de los equipos de radiodiagnóstico, nosotros somos dueños de Philips y lo estamos viendo ya. Pero vamos, hemos sido dueños de muchas empresas de semiconductores en los últimos 4 o 5 años, en las que hemos ganado muy buen dinero, por cierto. Y también somos dueños en algunos casos de esta gente que decía Luis, que se estaban gastando un dineral cada trimestre, porque creemos que los retornos que están obteniendo son buenos. Estoy poniendo el caso de Meta, el dueño de Instagram y de Facebook. O sea, nosotros creemos que viene la IA a paliar un problema que es acuciante para las economías occidentales, que es que tenemos una demografía completamente exhausta. Entonces, si en Europa la población activa no crece o decrece un poquito, si en China está colapsando, si en Estados Unidos, que crecía un poquito, ahora crece menos por las políticas migratorias del señor Trump, pues o tenemos a alguien que haga los trabajos que la población activa que no existe o no va a existir en unos años lo va a hacer, o si no estamos condenados a un mundo de mucho menos crecimiento. Eso para empezar. Y luego hacer una reflexión que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de la inversión en valor y de pensar un poquito más allá del entorno actual. Si la IA es una fuente de productividad, por definición es un instrumento o un elemento bastante desinflacionista. Esto es una opinión personal, no es estrictamente de Bestinver, pero es algo con lo que llevamos nosotros ya trabajando unos meses, porque como bien decía Luis, creo que era, o tú al principio, llevamos unos años en los que el entorno macroeconómico ha sido el que es. Llevamos unos años en los que ha habido presiones inflacionistas muy relevantes. Los tipos de interés, gracias a Dios, ya no son cero. De hecho, eso es una buena noticia. O sea, al revés de lo que la gente piensa, es maravilloso. Es maravilloso, pero no desde el punto de vista que es que la meritocracia empresarial y las señales de verdes y rojos y prohibidos y adelantes en la economía y la asignación de capital y tantas cosas que son tan relevantes que el precio del dinero tiene que tener, el dinero tiene que tener precio, es que si nosotros no queremos correr ningún riesgo con nuestros ahorros porque tenemos el recuerdo, como a veces tiene Luis, de todas estas cosas terribles que han pasado en los últimos 10 años y queremos que nos lo remuneren a una tasa razonablemente razonable, hay productos que lo hacen. En el caso de Bestinver tenemos un producto que se llama Bestinver Corto Plazo, que básicamente compramos letras del Tesoro y las emisiones de corto plazo de las empresas más solventes del mundo para nuestros partícipes. Y es una cosa que tiene una comisión de gestión, no sé cuánto es, un 0,10, un 0,15, o sea, no es nada. Y eso ahora mismo está dando un 2,7. Es que si tú tienes el dinero depositado en un banco, el banco con ese dinero o lo deposita en el Banco Central Europeo, que le remunera ese dinero que yo le he prestado al banco al tipo oficial, o lo da prestado a quien estime oportuno. Pero me tiene que dar ese dinero. Es decir, ahora mismo hay una alternativa en la que tú no corres ningún riesgo, un riesgo muy ponderado, en el que más o menos voy medio empatando con la inflación. Es que eso no existía hace unos cuantos años. Y sobre esa tasa, presumiblemente libre de riesgo, vas sumando capas de rentabilidad en función del riesgo y la volatilidad. Con lo cual, oye, pues al inmobiliario le deberías sumar más, a un tipo de negocio muy predecible un poquito más y a las cosas que se mueven un poquito más. Y ese es un entorno que es estupendo para los que somos ahorradores a largo plazo. Volviendo a la IA, si todos convenimos, o al menos es nuestra sensación, de que la IA es razonablemente desinflacionista, porque es muy generadora de productividad, es decir, que con los mismos recursos o el mismo capital puedes conseguir más output, dentro de 2 años o 3 años, cuando esto esté mucho más implantado, va a haber ahí latente unas presiones desinflacionistas que el mercado ahora no está viendo. Si dentro de, no sé, un año y pico, vamos a ver, pero Trump seguramente no se presente porque no se puede presentar y a lo mejor el mundo se tranquiliza un poco geopolíticamente hablando,
La base comparable de la energía a lo mejor es incluso benigna para la inflación, porque venimos a lo mejor de petróleos de 80, 90, 100 y a lo mejor estamos en petróleos como estábamos antes, justo de lo del Estrecho de Hormuz, que eran más 40 o 50. Con lo cual por ahí también va a haber prácticamente una presión más desinflacionista. Y luego una cosa de la que nadie habla, que nosotros nos centramos en todo esto porque como llevan unos cuantos sectores haciéndolo fenomenal unos años, que son aquellos que te protegen de la inflación, hay otros sectores que en teoría son los perdedores de la inflación que ya nadie mira. Y estaban no carísimos, estaban carérrimos, que es un escalón por encima de carísimos hace unos años, y empezamos a ver muchas cosas muy baratas. Entonces nos planteamos, oye, ¿qué puede pasar para que eso, la gente, ¿sabes? El relato empieza a mirar para allá. Y esta es una reflexión que a mí me encantaría saber lo que pensáis vosotros dos. Déjame un segundo. En este mundo en el que parece que estamos todos divididos en dos y que hay una especie de telón de acero, bueno, iba a decir difuso, pero ya es bastante latente, entre China y una serie de países y Occidente, y bueno, en Europa estamos decidiendo dónde estamos, pero vamos, da la sensación que estamos para acá. Desde el COVID, que todo el mundo intentó tener el suministro más cercano de lo que tenía antes, después con los aranceles, que todo el mundo quería el famoso nearshoring o tener la producción de bienes razonablemente cerca y las cadenas de suministro cerca, se está incrementando la base de capital instalada en el mundo de manera brutal. Y eso es inflacionista en el corto plazo, ¿vale? Porque hay que hacer fábricas por todos sitios. Entonces, oye, el que antes se suministraba de o camisetas chinas o tuercas o bienes de equipo de aquí, ahora las quiere aquí. Y estamos haciendo eso, ¿vale? Pero una vez que eso se hace, las fábricas tienen que competir, ¿vale? Y a no ser que la demanda se incremente muchísimo, lo que está pasando es que la oferta se está casi doblando, ¿vale? O incrementando como no se incrementa en los últimos 60 años. Y eso, por definición, también es desinflacionista, o muy deflacionista. Entonces, bueno, me gustaría saber cuál es vuestra opinión de eso, porque eso presenta un panorama para los próximos 2 años muy, muy, muy atractivo para muchas compañías que están olvidadas de la mano de Dios, porque hemos vivido un entorno que es justo el contrario del que la gente espera para los próximos años. Venga, pues Luis y Andrés. Estoy de acuerdo con la desinflación, pero con un matiz que me parece fundamental. Estamos en un entorno desinflacionista en tangibles. Cuidado con todo lo que depende de servicios, y en el caso concreto de España estoy pensando en educación y sanidad, porque lo que depende de servicios no es desinflacionista y de hecho lo que estamos viendo es cómo una televisión cada vez va costando menos y todo lo que tiene que ver con educación, convergemos con Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con educación, sanidad, cada vez no solo tiene mayor precio, en España afortunadamente tenemos una educación pública, pero es una educación que si vamos a pedir una cita, llega tarde. El tiempo es dinero. O sea, si llega tarde es cara. Si llega tarde es cara. O sea, es una desinflación que en todo lo que tiene que ver con mano de obra nos lo tenemos que hacer mirar porque eso se traslada también a la sociedad en cuanto a desigualdad social. Tienes una televisión barata, pero tienes educación cara. Esto es relevante. Voy a Internet, voy a la inteligencia artificial y voy a intentar ser brevísimo, pero la inteligencia artificial es una consecuencia de Internet. Y voy a ser breve, pero me voy atrás en el tiempo. La imprenta, cuando llegó la imprenta, cambió el mundo. O sea, aparece la imprenta y eso significó que, los tipos móviles China tenía antes, pero la imprenta tiene que ver con la liquidez asociada. O sea, el éxito de la imprenta es que como tenemos 20 y tantos caracteres, pues eso hace que podamos funcionar muy rápido. Eso en el idioma financiero es liquidez. Pero aparece la imprenta, Erasmo de Róterdam, resumiendo una historia que es larga, Lutero, o sea, la reforma, la contrarreforma, hay un señor que se llama Newton, que empieza, es una historia de hombres, lo siento, digo porque así ha llegado. La física con Newton, luego llega esa física aplicada y después de la imprenta, solo 300 años después, 1450, 1661, el primer billete, 200 años. Quiero ir a la revolución industrial. De esa imprenta acabamos llegando a la máquina de vapor. La máquina de vapor era una tecnología de propósito general. En inglés es General Purpose Technology. Esto es una broma porque General Purpose Technology es el acrónimo de GPT. ¿Qué es la máquina de vapor? Una tecnología que, resumiéndolo mucho, vale para todo. Vale para todo, tiene capacidad de cambiar todos los procesos productivos. La revolución industrial puso el mundo patas arriba.
Estoy resumiendo mucho, pero aparece ahí la democracia moderna, aparecen las guerras mundiales después de la Revolución Francesa. O sea, lo que estoy hablando es de que la imprenta cambió un mundo rapidísimo. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos visto un cambio tan rápido, y fueron 500 años. Pues Internet aparece pues, entre los 90, había Internet antes, pero por poner una fecha, entre los 90 y el año 2000. Esos 200 años que tardó el billete en papel en aparecer, pues me voy a ir al Bitcoin o al dinero digital, 20 años. Estamos viviendo cambios en 30 años. Alguien que sea un poco mayor, en España, puede que empezara a vivir en un sitio rural donde no llegaba el ferrocarril, en una ciudad casi feudal. Comentabas, Andrés, que habías estado con la huerta o en algo que tiene que ver con el campo. O sea, hay gente que nació en un mundo, en una sociedad donde no llegaba el tren al pueblo, viene a un Madrid donde todo es papel, 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 y se jubila en un mundo donde ya estamos con ordenadores. Y a ese señor o señora que ha pasado por esos 3 procesos evolutivos, le aparece el móvil y puede hablar con el móvil. ¿Cuál es uno de los riesgos que tiene la inteligencia artificial? Que su tecnología, un coche se mueve, no compite con nosotros, pero es que su tecnología, los modelos de lenguaje, o sea, los transformers simulan lenguaje, hacen que el lenguaje, o sea, parece que estamos hablando con una persona. Y eso desde un punto de vista cognitivo lo cambia todo. Resumiendo mucho, mucho, mucho. Por un lado, he hablado antes, que no me quiero repetir, de que estamos en mitad de la tormenta, de que cuidado con las valoraciones. Hecho ese disclaimer previo, lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial ahora es un absoluto regalo. Cambia la forma que tenemos de trabajar, y si la usamos bien, los que la usamos, pues procesos que antes tardabas, no estoy exagerando, que antes tardabas días y lo hacías peor, procesos que antes tardabas días y lo hacías peor, ahora lo haces en minutos. Eso sí, hay que revisarlo, pero lo haces en minutos y el cuello de botella eres tú tecleando, porque lo que está dentro del sistema, la gestión de la información de dentro del sistema, funciona automático. Esto es algo que coincido absolutamente. El que diga que es experto en esto, no sé lo que habrá consumido, pero estamos todos descubriéndolo. Aquí me encanta estar pensando en voz alta con vosotros, en el aula, con los alumnos, con la gente joven. Es una maravilla, y os animo a, si tenéis jóvenes en casa, que abráis el espacio de comunicación con ellos, porque dentro de las diferentes brechas que se están estableciendo, una es la brecha generacional. Hablabas de demografía. Es que he empezado con la imprenta, y es que necesitamos la inteligencia artificial. Y resumo mucho y con esto acabo. Digo, necesitamos la inteligencia artificial para poder pagar las pensiones. La necesitamos. Es que no hay otra forma. No sé, ¿cuál es la pregunta ahora ya? No. Como íbamos dando vueltas, ¿no? Tranquilo. Lo que nos decía, lo que nos estaba diciendo Inflación o ahora Luis, de deflación. inflación, exactamente. Yo creo que Jorge tiene un punto súper relevante, pero yo creo que todavía estamos muy al principio de la parte de inversión. O sea, de todo lo que se ha anunciado, incluidos los planes de infraestructura, de renovación de infraestructura de Trump, de la relocalización de industria de Trump, se ha hecho muy poco. Lo digo porque tenemos compañías que están paradas todavía mientras se reactiva por toda la incertidumbre, que si tarifas, no tarifas, que si irán, no irán. Bueno, entonces está muy parado eso, pero va a venir. Luego está el plan fiscal en Alemania y de la Unión Europea, que también está empezando y todavía no ha empezado. Y luego está la continuación de todo el CAPEX que va a hacer falta con la IA, que estamos en el año 4. Entonces yo creo que le quedan unos cuantos años de mucha inversión muy fuerte, que yo creo que puede ser bastante inflacionario, porque no hay tanto cobre como hace falta tan rápido. El acero está por muy debajo de capacidad de utilización, pero se rellenarán las fábricas, entonces llegaremos a niveles un poco más apretados. Ha habido muy poca inversión, por ejemplo, en producción de petróleo y gas desde el 2014-15. Entonces, hoy estamos en un nivel muy bueno. Si, por ejemplo, el Emirato se sale de la OPEC y produce más de lo que quiere, pero no es fácil compensar el declino geológico, que es un menos 5 al año, menos 5%, que son menos 5 millones de barriles al año, que es 2 o 3 países de los grandes del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, hay, digamos, bueno, ciertas estrecheces a nivel de recursos físicos
que vamos a tener que lidiar con ellos los próximos 2 o 3 años, o 4 o 5, y luego llegaremos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. De repente todo el mundo tendrá doble de todo y a ver quién gana, ¿no? Bueno, yo creo que nuestro trabajo, o por lo menos el que nosotros vemos, es entender esas cosas e intentar invertir en compañías donde tengamos visibilidad operativa en los próximos 3 años, al margen de todo eso que será para bien o para mal. Y esas compañías, lo digo porque muchas veces me da la sensación, ¿no? Cuando uno habla con determinados inversores, cuando uno habla con la gente de, oye, pues, ¿qué puedo hacer con los ahorros? Tienden a fijarse tradicionalmente en grandes nombres globales, ¿no? Algunos de esos nombres han salido aquí, yo creo que todos podemos estar pensando en algunos de ellos y, sin embargo, creo que también es importante hacer hincapié en que muchas veces esas oportunidades están en esas empresas medianas, en esas empresas pequeñas, que no siempre son tan conocidas, pero que están ahí y que si uno las analiza, las mira y las entiende, pueden suponer, Luis, una oportunidad también para poder invertir. Sí, me voy a ir, en el horizonte temporal me voy a ir a dentro de 10 años. La inteligencia artificial es un meteorito que consigue que las economías de escala, el que saca ventaja por economías de escala, es decir, el que automatiza, o sea, el que consigue que esas economías de escala ya no sean tan ventajosas. Antes había empresas, digo antes que es ahora, hay empresas muy grandes que usan las economías de escala para sacar margen, y con la inteligencia artificial lo que estamos consiguiendo es que alguien pequeñito sea capaz, insisto, me estoy yendo a 10 años, quedan bastantes partes del proceso por recorrer, pero alguien pequeño tiene mucha más agilidad y es capaz frente a ese meteorito de sobrevivir. Antes del meteorito los grandes dinosaurios campaban a sus anchas, pero al caer el meteorito cambia el entorno y hace que nos tengamos que adaptar mucho más rápido. Y la inteligencia artificial te permite adaptarte si tienes esa capacidad de adaptación. Si eres una empresa de más de 100 personas, simplemente ordenar la información que tienes ya tiene un coste, perdonad por usar este término, en tokens, en gasolina. Ordenar solo la información que tienes ya hace que no puedas ni esconderte debajo de la piedra frente al meteorito. O sea, estás gordo, o sea, es obeso y con grasa. Disculpad por la metáfora. En cambio, si eres pequeñito, sí que tienes una capacidad de adaptación tremenda. Estamos ante un cambio en el entorno productivo. Ahora, coincido, estamos viendo solo el principio. Lo que estamos viendo es solo un primer toque, y gran parte de todas estas grandes empresas, por selección natural, que beben de economías de escala, probablemente desaparezcan o sean absorbidas unas por otras, y de aquí a unos años veamos un entorno competitivo absolutamente diferente. En este sentido, Arturo, ojo con los pequeños, porque al final los pequeños que tienen esa capacidad de adaptarse, los pequeños, Adam Smith y Watt, el de la máquina de vapor, los dos estudiaron en la misma universidad, en Glasgow. Mientras Inglaterra estaba con las colonias, mientras desde Europa a Inglaterra estábamos explotando los recursos del resto del mundo, en la periferia, en Glasgow, es donde sale la innovación. Ojo con los pequeños, ojo con las periferias, porque ahí es donde está la necesidad real, y desde esa necesidad real viene el cambio que al final provoca que afortunadamente cambie la sociedad. Andrés. Hombre, yo creo que es un comentario relevante, pero también creo que la mortalidad en las pequeñas a lo mejor es el 99%. Entonces seguro que va a haber alguna pequeña que va a ser increíble, pero va a haber 99 de cada 100 que mueran, como siempre ha sido el caso. Y yo creo que, volviendo a un comentario de antes de Jorge, que las grandes, si han sido tan buenas tanto tiempo y han competido tan bien, yo creo que es un error decir que claramente van a fracasar, porque tienen la misma mentalidad innovadora, muchas de ellas, pero infinitos recursos para intentar sacarle el jugo a lo que tengan que sacar. Y cuando ven que fallan, se compran una pequeña, que es lo que están haciendo cada 2x3. Entonces, bueno, yo creo que no me siento capacitado para predecir qué va a pasar de aquí a 10 años y entonces elegir estas y estas, sino que nosotros vamos a cosas súper aburridas y concretas de este proyecto, este producto, que pasa contigo en los próximos 3 años. Y desde ahí, pues oye, poco a poco, intentando fallar poco y acertar suficiente, que esto tenga sentido, comparado con invertir de manera pasiva, ¿no? Que es un poco la alternativa. Sí, yo estoy de acuerdo con Andrés. Creo que
el ser humano está diseñado para resolver problemas o para progresar o para generar vida o como lo queramos llamar. Y creo que eso lleva siendo así desde que el mundo es mundo. Es verdad que si eres, no sé, nórdico o anglosajón, pues resuelves más rápido que si eres latino o africano, pero bueno, tienen otras cosas que son peores, como el clima o no tienen patatas bravas y cañas. Y si uno realmente quiere ser dueño de negocios, en este caso cotizados, que es a lo que nos dedicamos Andrés y yo, pues está subido en ese progreso que se va generando con el paso del tiempo. Es verdad que si uno invertía hace, no sé, 100 y pico años, pues las empresas que estaban de moda, las que eran grandes, eran seguramente las de ferrocarriles, que no estoy seguro, pero tiene pinta de que fuese así. Si era hace 60 o 70 años, cuando hubo que extender crédito en las economías del mundo, pues seguramente uno se pegó una forrada brutal subiéndose 20 años en los bancos. Después, bueno, yo creo que hace 50 o 60 años eran más las petroleras. Luego, durante los últimos 30 o 40 se subieron los bancos, luego un exceso de crédito al que hacía referencia Luis antes con la crisis mal llamada de Lehman, que fue un exceso de deuda del sector privado. Y ahora mismo pues, son las empresas tecnológicas las que llevan mandando. Pero lo que es relevante, creo yo, es que en esa creación de valor o esa generación de riqueza, que todos tenemos la sensación de que nuestro mundo hace 30 años era mucho mejor, ¿eh? O sea, yo veo, no sé, los Goonies y digo, jo, es que eran mucho mejor los 90s o los 80s que ahora. ¿Vale? Igual que mi madre decía que la época de los Beatles eran mejor que ahora. Pero en términos de PIB per cápita, es decir, en riqueza en el mundo, las cosas van así. Y van mucho mejor así que hace 40 años, que hace 80, que hace 150 y que hace 300. Cuando tú inviertes en buenos negocios, lo que decía al principio, que generan valor para la sociedad, ya sea porque producen un bien que la gente necesita tener o prestan un servicio que es valioso para la sociedad y no sobrepagas por ello. Es decir, si pagas un precio de forma que tú tengas un margen de seguridad, que si te equivocas en tus proyecciones a 3-5 años, que nosotros utilizamos la misma metodología de Andrés, pues si te desvías un poco porque hay un COVID o Trump dice no sé qué o lo que sea, que esté recogido ya en el precio, es decir, que te proteja esa valoración, pues las cosas te van a ir razonablemente bien. ¿Vale? Entonces la propuesta es esa, oye, siempre ha habido problemas, siempre ha habido guerras, ahora somos muchos más conscientes de todo porque estamos pegados a un móvil, pero hay que ser optimista y hay que seguir haciendo lo que se ha hecho siempre, que es ser dueño de buenos negocios comprados a buenos precios y disfrutar de la vida. Oye, nos quedan 4 minutos. Os quiero pedir ya a modo de conclusión, a modo de resumen en 30 segundos, 45 segundos, un titular para ir terminando, Luis. Sí, muy rápido, me he quedado en lo de los Beatles y lo estoy comparando con Bad Bunny. Os pido disculpas por ello. A ver, compro absolutamente, Andrés, el aburrimiento. Y dentro del aburrimiento hay una serie de empresas, los aristócratas y hay hasta reyes del dividendo. O sea, al final todos nos vamos a seguir cepillando los dientes. O Colgate, no sé si es aristócrata del dividendo o no, pero en mi cabeza sí. Coca-Cola, o sea, al final todo cambia en gran medida para que nada cambie. En el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol, somos vanidad. Hay que seguir pensando, o sea, decía San Ignacio, en tiempos de tormenta no hacer mudanza, pero lo decía entero, no hacer mudanza de principios, más mantenerte firme en los tuyos. Si siempre ha sido importante el análisis fundamental, pensando en el value investing, ahora lo es más que nunca. Yo creo que hay que aceptar que el mercado siempre es ruidoso, pero también el mercado no cambia. Entonces, lo que funciona, salvando los ciclos y las modas, sigue siendo lo mismo. Entonces, evitar lo popular, porque hay evidentemente sobrepagas, ¿no? Y luego lo que da dinero es mejores beneficios en tu compañía, mejor valoración, que por definición implica que has comprado bien, compra bien el metro cuadrado de beneficios, ¿no? Y el dividendo a veces está y a veces no, pero es otra palanca. Si tú tienes un foco en esas tres cosas alrededor de un negocio concreto, y nosotros además nos gusta buscar catalizadores concretos para que no dependamos de que algún día nos dé la razón, sino en base a esa chispa concreta, más beneficio, mejor ratio y más dividendo con un catalizador,
Esa es una buena receta que funciona. Cada inversor tiene que tener su proceso de inversión y bueno, mantenerse fiel a él si ha funcionado. Pues es así. O sea, parafraseando a San Ignacio, pues el discernimiento creo que es la clave. Entonces, tener una metodología. Todo lo que dice Andrés es tal cual. Nosotros tenemos en Bestinver, en este caso yo vengo en representación de los fondos internacionales de Bestinver, que son Bestinfund y Bestinver Internacional, que son los dos buques insignias, que han conseguido componer el ahorro de sus partícipes casi al 13% al año durante los últimos más de 36, 37 años, siempre haciendo lo mismo, intentando comprar buenos negocios a buenos precios. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos una cartera diversificada porque intentamos tener un barco que sea capaz de generar rentabilidad cuando el viento viene de cola, pero también cuando viene de cara. No somos deterministas, es decir, no tiene que pasar algo para que nosotros ganemos dinero, sino que tenemos que ser capaces de dinero si pasa lo que creemos que va a pasar, pero si nos equivocamos, o hay un Trump, o hay un COVID, que seamos capaces de generar buena rentabilidad. Una cartera diversificada que es súper solvente. Tenemos caja neta en lo que es nuestra empresa, porque nosotros lo vemos como nuestra empresa, que es una empresa con muchas participaciones, que son todas las compañías que tenemos en cartera, que no tienen deuda. Nuestra empresa tiene caja neta, casi un 10% del NAV es caja. Que los beneficios los próximos años van a crecer mucho más de lo que crecen los índices más importantes del mundo, tanto el S&P como el Stock 600. Creemos que en los próximos 4 o 5 años nuestros beneficios van a crecer el 90%, y eso es a lo que aspiramos. Luego pasará cualquier cosa porque son negocios cotizados. La valoración, estamos hablando de que nuestra cartera está PER 10, PER 11, más o menos PER 11. La bolsa europea está PER 16, la bolsa americana está PER 22, PER 23. Nuestro dividendo y recompra de acciones de nuestras compañías, que 2/3 de las compañías en cartera están recomprando acciones, es casi el 4,5%. Con lo cual, oye, podrá haber todos los titulares que sean, toda la volatilidad que sea, pero creemos que la estrella del norte que nos va guiando es esa rentabilidad que van a producir nuestras compañías y esa valoración que nos protege por si el entorno cambia. Entonces, que la gente recuerde que la volatilidad es oportunidad o que la volatilidad es el precio que pagamos por la rentabilidad. Pues me quedo sin tiempo, me quedan 30 segundos para lo que es realmente importante en este día. Francia, España, ¿cómo vamos a quedar? Yo creo Claro, que aquí a esto es lo importante. hoy tomamos la Bastilla. Tomamos la Bastilla. Luis. Ganamos. Yo creo que mal. Mal. Creo que mal, nos van a machacar. Yo estoy contigo. Yo hoy me temo que estoy contigo. Me temo que hoy lo tenemos complicado. Pero bueno. Mis hijos saben más que yo y me han dicho que nos van a machacar. Hay un dicho que es: piensa bien y acertarás, piensa mal y enfermarás. Pues chicos, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros y simplemente recordar a todas las personas que nos están viendo, hemos hablado de compañías, hemos hablado de inversiones, recordar que esto simplemente tiene un carácter meramente informativo, que no es asesoramiento financiero personalizado y que todo aquel que quiera llevar a cabo una inversión tiene que considerar con un asesor financiero autorizado, si es en Bestinver en este caso, pues muchísimo mejor. Muchísimas gracias Arturo. Gracias al español.